Hola nuevamente, bienvenidos a este nuevo módulo 3 de la materia mediación, arbitraje y negociación. Al igual que con los módulos anteriores, vamos a iniciar la materia recordando cuáles eran los objetivos generales que nos planteamos al iniciar esta materia. Por un lado, proveer al estudiante de un marco teórico de referencia acerca del estudio de los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Introducir al alumno en el conocimiento y abordaje del conflicto como base para la prevención y solución de las disputas. Aplicar los distintos métodos de resolución de conflictos a situaciones interpersonales, familiares, empresariales y proporcionar un marco de referencia sobre el rol del abogado en la nueva tendencia de solución pacífica de los conflictos. Introducirlos en los nuevos conceptos de negociación sobre la base de la negociación basada en principio o método Harvard. Brindar un panorama general sobre el procedimiento de mediación en la provincia de Córdoba dentro del marco legal correspondiente e interiorizarlos sobre las características generales del procedimiento de arbitraje en nuestro país, sus ventajas y críticas. En relación al esquema conceptual de la materia, lo vamos a reiterar nuevamente, el conflicto como un eje central donde podamos desmenuzar su concepto, hacer un análisis del mismo, para que en virtud de los elementos que surjan del análisis podamos elaborar y elegir la mejor estrategia para lograr su resolución. Y en cuanto a herramientas de resolución, los métodos alternativos de resolución de conflicto. Particularmente trabajando 3 herramientas concretas: negociación, mediación y arbitraje. Este módulo 3 está relacionado con la mediación como un método más de resolución alternativas de disputas. Probablemente el método más utilizado en nuestro país, aún con las deficiencias que tiene y que vamos a conversar. Los objetivos en este módulo se relacionan con conocer y detectar los distintos tipos de mediación previstos por el marco normativo provincial. Conocer las ventajas y críticas de esta herramienta, identificar los principios rectores del proceso de mediación, conocer las etapas que componen el procedimiento de mediación y analizar e interiorizarse del marco legal vigente en la provincia de Córdoba, esto es la Ley 8858. En el esquema conceptual del módulo vamos a trabajar la mediación en términos generales, sus conceptos, características y elementos que hacen al método en términos generales. Vamos a analizar los dos procedimientos de mediación que prevé el marco normativo provincial: mediación judicial y mediación extrajudicial. Y luego dentro vamos a analizar el marco normativo, las cuestiones generales. No vamos a desmenuzar todo el marco normativo, pero sí las cuestiones generales, para después involucrarnos en las etapas del proceso de mediación, en lo que tiene que ver con la organización de la mediación, la comprensión de las perspectivas, el replanteo y por último el acuerdo. Bien, para dar comienzo, lo primero que debemos recordar es que en los módulos anteriores estuvimos viendo, en el primer módulo analizamos el conflicto en términos generales, cómo identificarlo cuando hablábamos de entender el conflicto como una relación social en la cual integrantes de esa relación social tenían objetivos incompatibles. Esta era una definición que nos permitía aplicarla a cualquier tipo de conflicto sin profundizar las características puntuales de cada conflicto. A partir de esa definición analizábamos después los métodos RAD o de resolución alternativa de disputas en términos generales. Las características, las ventajas, por qué era idóneo estos métodos para resolver determinados conflictos. Avanzamos posteriormente en el módulo 2 con la negociación como una de las herramientas para resolver los conflictos. Y habíamos visto dentro de esto el procedimiento que se conoce como método de Harvard. Hoy llegamos aquí y vamos a hablar de la mediación, entendiéndola a esta como un elemento o un método distinto a la negociación para poder resolver los conflictos por vías alternativas. Y aquí hay una primera aclaración que debemos hacer y tener en cuenta. El eje central del procedimiento de la mediación sigue los mismos principios rectores que hayamos visto en el método Harvard. Vamos a ver, y lo vamos a ir profundizando en momentos más, cómo el objetivo es separar intereses de posiciones,
generar alternativas, generar distintas opciones de mutuo beneficio. Luego estas opciones de mutuo beneficio, aplicarles criterios objetivos para ver cuál es la más idónea para resolver el conflicto del que estamos hablando, para luego poder arribar a un acuerdo. Es decir, que la metodología que se va a aplicar en los procedimientos de mediación persigue los mismos fines que el método basado en principios. Fomentar el diálogo fundamentalmente entre las partes, pero la gran diferencia que vamos a encontrar con la negociación es que en los procesos de mediación va a participar un tercero neutral, pero no con un rol pasivo, sino con un rol activo en este proceso y que va a ayudar a que las partes puedan dialogar, puedan, con distintas herramientas, distintas técnicas, puedan destrabar los puntos en los cuales han quedado planteados los conflictos y, si es posible, ellas mismas arribarán a un acuerdo. Nunca el mediador es el que va a determinar cuál es la solución a este conflicto. ¿Qué es la mediación, si tuviéramos que definirla? Vamos a decir que es un procedimiento informal, no estructurado o estructurado, y aquí tenemos una discusión. En las filminas que ustedes ven, consta como un procedimiento informal y estructurado. En las clases, en los módulos anteriores, habíamos hablado de módulos no estructurados. En verdad, insisto en este concepto, hay una pequeña estructura a seguir, pero siempre tienen las partes y el mediador la libertad de modificar esta estructura. Entonces, algunos autores lo van a encontrar como un método no estructurado y en otros estructurado. Muy básico, pero estructurado al fin. Hecha esta aclaración, continuamos. La mediación es un procedimiento informal, estructurado, no adversarial, en el cual un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable. De aquí vamos a analizar y desprender algunos elementos claros. Informal. Este procedimiento es absolutamente informal, ya que no es rígido como puede ser un litigio, en el cual hay un texto normativo, un código de procedimiento que establece cuáles son los pasos que se deben seguir, en qué momento y con qué formalidades. La mediación carece absolutamente de formalidades, y tanto el mediador como las partes son los dueños del proceso, las partes son las dueñas del proceso, y conjuntamente con el mediador van a ir definiendo cuáles son las mejores formas para llevar adelante ese proceso y arribar a un resultado exitoso. Y decíamos no adversarial. Si recuerdan también, cuando habíamos analizado los métodos RAD, decíamos que estos podían clasificarse en adversariales y no adversariales, según la actitud que tomaban las partes, actitud de cooperación o actitud de adversarios y de confrontación, de competencia. Este es un método no adversarial, las partes tienen una actitud de cooperación, de colaboración, en profundizar el diálogo para ver cómo resolvemos el problema. Un tercero neutral, este es el mediador, tal como dijimos anteriormente, si bien cumple un rol activo, no es él el que toma la decisión. Y al no ser él el que toma la decisión, sino que son las partes mismas las que van a arribar a un acuerdo, este método entra dentro de la clasificación que habíamos visto en el primer módulo de los métodos de autocomposición, en contraposición a los métodos de heterocomposición, en los cuales las partes delegaban en un tercero la decisión final. Aquí son las partes los dueños de esa definición, para llegar a un resultado mutuamente aceptable. El mediador no actúa como juez, pues no puede imponer una decisión, sino que ayuda, colabora con las partes a identificar los puntos en controversia, a explorar las posibles bases de un pacto y las vías de solución. Nunca el mediador puede cumplir un rol que va más allá del que se le asigna en este procedimiento. Aquel mediador que quiera influir en las partes o manipular a las partes para arribar a un acuerdo es un mal mediador y gran daño le está haciendo al procedimiento. Son las partes las dueñas de los acuerdos. Son las partes las que deben arribar, si así lo consideran conveniente, a una solución del conflicto. Nunca el mediador tiene que ocupar ese rol en el proceso. Como que tampoco va a perseguir determinar quién es el responsable de determinada situación que originó el conflicto o quién tiene o quién no tiene razón. No es esa la facultad ni la función que el mediador debe cumplir. Si las partes desean llegar a esa situación, deberán recurrir a un juez. Y el juez determinará quién de los dos ha cometido el error o quién tiene la responsabilidad o la culpa de lo que ha ocurrido.
En el proceso de mediación no van a esclarecer la verdad, sino que van a ver cómo solucionan el problema, cómo reconstituyen ese estado de paz que ha sido quebrado. Si continuamos, vamos a ver que las características de la mediación, tal como están planteadas en la filmina, son muy similares a las que habíamos analizado cuando hablábamos en términos generales de los métodos RAT. Y decíamos que la mediación es rápida, y esta es una gran ventaja en comparación con otros procedimientos como puede ser el juicio, ya que en un breve plazo nosotros podemos estar encontrando una solución al problema. De manera tal que aquellas causas de todos aquellos problemas, aquellos conflictos de todos los días que tenemos con un vecino, con un familiar, y que no se justifica por la magnitud del mismo terminar en una instancia judicial, es el método ideal, la mediación, para poder lograr o buscar al menos esa resolución, en una forma mucho más rápida que lo que demoraría un litigio judicial. Igualmente, el hecho de recurrir al proceso de mediación no le quita a ninguna de las partes los derechos que después puedan ejercer por vía judicial. Es decir, si nosotros acordamos resolver un conflicto por un proceso de mediación y en el mismo, por distintos motivos, no nos ponemos de acuerdo, no arribamos a una solución, las partes siguen teniendo los mismos derechos que tenían antes de iniciar el proceso. Decimos como otra característica de este procedimiento, además de rápida, es una metodología económica. Si uno valora los costos que le puede significar iniciar una acción judicial y valora los costos que le va a llevar en un proceso de mediación, estos son notablemente inferiores. Más allá de que en las instancias judiciales los mediadores van a cobrar honorarios y demás, el costo de este procedimiento es notablemente inferior al que vamos a tener si llegáramos a una instancia judicial. Entonces, menos tiempo, menos costos, y también se dice que es más exitosa. Y aquí debemos hacer otra advertencia. Cuando se habla de exitosa, no quiere decir que todas las mediaciones van a llegar a una solución o a un acuerdo. No necesariamente. Pero en aquellas en las que haya acuerdo, seguramente va a haber más posibilidades de que este se cumpla sin tener que recurrir ninguna otra vía, porque las partes están comprometidas con ese acuerdo. Ya lo vamos a profundizar. Dijimos que era informal, lo vimos anteriormente. Dijimos que era justa, no porque busque el concepto justicia como elemento final, sino porque va a compensar intereses, va a conciliar los intereses de las partes. Con lo cual ese resultado va a ser un resultado justo para las partes para satisfacer las necesidades, los deseos, estos son los intereses que las partes tienen en el mismo. Y es voluntaria. Sobre este aspecto nos vamos a detener un poquito y lo vamos a desarrollar en el siguiente bloque. Dijimos que otra de las características de la mediación era la voluntariedad, o la característica de ser voluntaria. Y en esto vamos a detenernos un minuto. La ley 8858, es decir, la ley de mediación para la provincia de Córdoba, consagra expresamente este punto de la voluntariedad en su artículo número 1, estableciéndola como un método voluntario. Este método voluntario, ¿hasta dónde o qué significa que sea voluntaria? Las partes pueden solicitar en cualquier momento recurrir a una vía de mediación para resolver un conflicto. O pueden, habiendo entablado una demanda judicial, solicitar en cualquier instancia que, previo a terminar con ese proceso, se derive la causa a una instancia de mediación. Esto lo pueden hacer en forma voluntaria. De igual manera, el inicio de la mediación es voluntario
Y de igual manera decía, en el proceso las partes tienen la posibilidad de, si no están de acuerdo con el proceso o notan alguna pérdida de neutralidad en el mediador o el motivo que fuere, tienen la posibilidad de pararse y retirarse de la mediación. Justamente en esto radica la voluntariedad, en que no están las partes obligadas ni a asistir ni a participar de este proceso. Mucho menos están obligadas a llegar a un acuerdo. Pueden participar del proceso en una audiencia, 2 audiencias, 3 audiencias, ya vamos a ver cómo funciona, y en el final no llegar a un acuerdo, porque las posibilidades de acuerdos que se plantean no son convenientes para la parte. Y perfectamente puede haber hecho todo el proceso y no haber arribado a un acuerdo. En esto radica la voluntariedad. A diferencia del juicio, es necesario que las partes, ambas partes, participen de la audiencia de mediación. Si una de ellas, por el motivo que fuera, no quisiera participar, ahí debe darse por terminado el proceso. En la instancia judicial, lo recordamos, si una de las partes no se presenta, el juez la declara en rebeldía y la instancia judicial continúa sin la presencia de esa parte para adelante como cualquier otro proceso judicial. La mediación, si no están ambas partes involucradas o las partes, la cantidad de partes que sean, puede ser una mediación multiparte. Si no están las partes involucradas, sentadas en la mesa, esta no puede avanzar. Se la tiene que dar por terminada. Porque el elemento fundamental es el diálogo. Y si no hay diálogo, porque las partes no están, entonces no tiene razón de continuar. Entonces, esta voluntariedad es una de las características principales que tiene el proceso de mediación. Ya vamos a ver más adelante que hay algunas pequeñas excepciones que las vamos a tratar. Pero por el momento, dejar sentado que el principio general es que la mediación es una instancia voluntaria para la resolución de conflictos. Consagra el marco normativo en la provincia de Córdoba 2 tipos de mediación: la mediación judicial y la mediación extrajudicial. La diferencia radica fundamentalmente en si se ha iniciado o no la instancia judicial, es decir, si se ha presentado una demanda contra la otra parte previo a remitirse a la vía judicial. ¿Cuáles son las diferencias? Varias. En la mediación judicial, una vez iniciado el proceso, el juez va a tener determinados elementos que le van a permitir valorar si esa causa que está tramitando es conveniente que se resuelva por vía de mediación. Si el juez considera esto oportuno, puede derivar esa causa a la vía, al centro judicial de mediación. Y en el proceso judicial quedará parado hasta tanto se lleve a cabo la audiencia de mediación. Si en el proceso de mediación no hay acuerdo, el expediente vuelve al juzgado y continúa la instancia judicial como corresponda. Pero el requisito es que esté presentada la demanda. Ahí, por eso, va a ser una mediación judicial. Puede ocurrir que, avanzado el proceso judicial, alguna de las partes o ambas partes soliciten al juez que el caso sea derivado a mediación. Esa también es una mediación judicial que deberán intervenir dentro del centro judicial de mediación, y si arriban a un acuerdo, ese acuerdo es remitido al juzgado y consecuentemente ahí termina la instancia. Pero, si no hay acuerdo, esa causa vuelve al juzgado y continúa el juicio con los mismos derechos que tenían previo al proceso de mediación. Mientras tanto, la instancia extrajudicial de mediación es aquella que se lleva a cabo sin necesidad de que haya existido previamente una demanda. En cualquier momento y ante cualquier conflicto en el cual las partes tengan disponibilidad, ya vamos a conversar un poquito acerca de cuáles son las materias en las cuales podemos intervenir, pero decía que en cualquier conflicto que las partes se está suscitando entre dos vecinos, entre socios, entre familiares, deciden mutuamente o unilateralmente recurrir a un centro judicial, a un centro de mediación y someter ese problema a la instancia de resolución alternativa de conflicto conocida como mediación. Si las partes van conjuntamente a plantearle a un centro cualquiera de los habilitados por la autoridad de aplicación a solicitar el proceso de mediación, ahí se tomará nota del caso, se designará un mediador y comenzará la instancia sin ningún otro inconveniente. Si solamente una de las partes es la que solicita el proceso de mediación, desde el centro de mediación se pondrán en contacto con la otra parte para ver si quiere participar del proceso. Porque, como dijimos anteriormente, estos procesos son voluntarios.
Entonces habrá que convocar a esa otra parte, que no, porque se presentó solo una, convocarla, explicarle qué es la mediación, cómo funciona, características, etcétera, e invitarla a participar del proceso. Si acepta, se inicia el proceso de mediación. Estos procesos son conocidos como proceso de mediación extrajudicial. Ya vamos a ver que la ley establece algunos casos donde es obligatorio ir a una instancia judicial, que los vamos a profundizar más adelante, cuando veamos el marco normativo. En esos casos son mediaciones judiciales donde las partes tienen que por lo menos presentarse en la primera audiencia. La obligatoriedad rige en presentarse a esa primera audiencia. Para el resto del proceso sigue la voluntariedad, como lo hemos visto anteriormente. Pero no nos adelantemos, ya lo vamos a ver un poco más avanzado en el tema. ¿Cuáles son los principios que consagra la ley provincial para principios rectores del proceso de mediación? Específicamente la ley dice que la mediación será regulada por los principios de neutralidad, confidencialidad de las actuaciones, comunicación directa de las partes, satisfactoria composición de intereses y consentimiento informado. Veamos algunos de estos principios porque son de fundamental importancia para entender la esencia de la mediación. Neutralidad, algo hemos desarrollado ya, tiene que ver con la posición que debe adoptar el mediador en relación con las partes. Este tercero neutral, como veíamos en el concepto, que es el mediador, tiene que garantizar siempre esa neutralidad. ¿Por qué? Porque es fundamental para el proceso mismo. Si las partes, imagínense ustedes que las partes tienen la posibilidad, en virtud de ser voluntaria, de retirarse del proceso en cualquier momento. Imagínense ustedes que están participando de un proceso de mediación y perciben que el mediador ha perdido la neutralidad, que defiende más una posición que otra, o que legitima más a una parte que otra, o que adelanta juicios de valor u opiniones sobre determinados aspectos que hacen que ustedes se sientan como que ha dejado de ser neutral. Nada quita que automáticamente se paren y se retiren de la mediación, con lo cual fracasaría todo el proceso. Entonces, esta neutralidad es fundamental para que las partes se queden sentadas, sigan dialogando y busquen resolverlo. Y que no sea por ese error del mediador que el mismo termina fracasando. Confidencialidad de las actuaciones, dice el segundo principio que consagra la ley. Lo habíamos visto también en el primer módulo cuando hablábamos de los métodos RAT en términos generales. La confidencialidad es uno de los elementos fundamentales y tan es así que en la ley 8858 es el único que está desarrollado específicamente en un artículo particular, donde establece que la confidencialidad, que será obligatoria y será un deber y una garantía a la vez para todos los que participan del proceso, esto es, los mediadores, las partes, pero si participara algún perito, algún observador, todos los que participen de ese proceso están obligados por la confidencialidad. Y establece también la ley cómo debe garantizarse. A partir del discurso inicial, que es lo que hace el mediador, ni bien se inicia el proceso de mediación, invita a las partes a firmar un convenio de confidencialidad, a las partes y a todos los actores involucrados en el proceso. Este convenio de confidencialidad va a establecer las fechas, las características, los nombres de cada uno y donde cada uno se compromete a no hacer público lo que se escucha y lo que se dice en la mesa. Todo lo que se plantea en la mesa de mediación queda en la mesa de mediación. Nada puede ser trasladado fuera de ella. Incluso no pueden ser utilizados estos argumentos en una instancia judicial posterior. Hubo casos en los cuales instancias judiciales posteriores a una mediación en la que no hubo acuerdo, se pretendió citar a los mediadores como testigos de algo que se había dicho en aquellas reuniones en la mesa de mediación. Los mediadores, argumentando el convenio de confidencialidad, quedaron excluidos de esa citación de presentarse como testigos, porque justamente están excluidos tanto los mediadores como cualquiera de las partes intervinientes de tener que participar en un proceso posterior como testigos en virtud de lo que tomaron conocimiento en el proceso de mediación. Y aquí se plantea un gran dilema. ¿Qué ocurre si en una instancia de mediación
el mediador toma conocimiento de la existencia de un delito. ¿Está obligado a denunciarlo? ¿Debe guardar el secreto profesional? Y la ley en verdad nada dice acerca de esta situación, por lo menos la ley de la provincia de Córdoba. Algunos otros marcos normativos han avanzado sobre estos aspectos. En este sentido sí avanzó el decreto reglamentario de la ley, el decreto 1773/2000, que estableció que en aquellos casos en los cuales el mediador tome conocimiento de situaciones de violencia para con menores o cualquier situación de abuso para con menores o violación de las Convenciones de los Derechos del Niño ratificadas por nuestro país, está obligado a hacerlo, a denunciarlo. Es decir, lo que buscó el decreto reglamentario es proteger la integridad de ese menor que no se puede defender. Y creemos que esto es altamente positivo, esta prevención en el marco normativo. El inconveniente está en que se lo estableció a partir del decreto reglamentario. Y alguno podría cuestionar la validez constitucional de esto porque el decreto fue más allá de lo que la ley misma decía. Es decir, lo ideal sería que esto esté consagrado en el propio marco normativo y no solamente en su decreto reglamentario. Otra de las características de los principios de la mediación es la comunicación directa de las partes. Lo habíamos dicho anteriormente, el diálogo es uno de los elementos fundamentales en esta negociación. La satisfactoria composición de intereses, apartarnos de la posición, concentrarnos en los intereses, siendo esto las necesidades reales de las partes y ver cómo las conciliábamos. Y el consentimiento informado, aspecto sobre el cual vamos a desarrollar un poquito algunos elementos en el bloque siguiente. Decíamos que otro de los principios de la mediación consagrados en el marco normativo provincial es el consentimiento informado. Y esto tiene que ver con como el acuerdo de voluntades, que es el acuerdo que pone fin a este conflicto, la solución que se arriba en ese acuerdo, tiene un valor entre pares, ya vamos a ver hasta qué momento, de un acuerdo entre partes. Este acuerdo tiene que cumplir todos los requisitos que se prevén en el marco normativo para las características de un contrato. Pero fundamentalmente el del consentimiento informado, que las partes al momento de firmar ese acuerdo tenían conocimiento de todos los elementos y de todas las características que los rodeaban y que estaban en plena libertad para hacerlo y para manifestar su consentimiento. Este es un requisito fundamental para que este contrato, este acuerdo, no esté después viciado. Ahora bien, habíamos hablado, y vamos a retomar, acerca de la regla general que rige el proceso de mediación, que es la voluntariedad. Y habíamos dicho que como regla el procedimiento es absolutamente voluntario, tanto la posición de presentarse en esa instancia de mediación, como la de participar del proceso, como, y mucho más aún, voluntario es la posibilidad de llegar y firmar y suscribir un acuerdo. Entonces la regla general, y esto que quede bien claro, es que el procedimiento es voluntario. Pero existen determinadas excepciones que prevé la ley, en los cuales establece casos que deben necesariamente, obligatoriamente someterse a instancia de mediación previo a continuar con una instancia judicial. Y dice expresamente la ley: en contiendas de competencia de los jueces de primera instancia civil y